Presentamos el proceso de elaboración del amoníaco. El amoníaco es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, de acuerdo con la fórmula NH3. De suma importancia porque tiene distintos usos y aplicaciones, como por ejemplo el amoníaco concentrado en un 15% se usa para la limpieza doméstica como desengrasante, y concentrado al 25% o más, el amoníaco es usado para fines industriales. Es importante no mezclar el amoníaco con el hipoclorito de sodio, ya que reaccionaría generando un gas irritante y muy tóxico. Por ello es que en este proyecto presentaré la elaboración del mismo teniendo como objetivo saber de su proceso, elaboración y proveniencia, y otras características que se derivan de él. El resultado final nos servirá para conocer exactamente de dónde se consiguen los diferentes materiales que usamos en el hogar o fuera de él. Usos y aplicaciones del amoníaco. Tiene su uso principalmente en la producción de abono. Se utiliza también directamente en la producción de urea, ácido nítrico, textiles, plásticos, explosivos y en la producción de pulpa y papel, alimentos y bebidas, productos de limpieza domésticos, refrigerantes, sales aromáticas y entre otros productos. Ahora hablemos del proceso de Haber-Bosch. En química el proceso de Haber-Bosch es la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir el amoníaco. La importancia de la reacción radica en la dificultad para producir amoníaco a un nivel industrial. Alrededor del 78,1% del aire que nos rodea es nitrógeno molecular. El elemento como molécula diatónica gaseosa es muy estable y relativamente inerte debido al enlace triple que mantienen los dos átomos fuertemente unidos. No fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando este proceso fue desarrollado para obtener nitrógeno del aire y producir amoníaco, que al oxidarse forman nitritos y nitratos. Estos son esenciales para los fertilizantes. Como la reacción natural es muy lenta, se acelera con un catalizador de hierro y óxidos de aluminio y potasio. Los factores que aumentan el rendimiento al desplazar el equilibrio de la reacción hacia los productos son las condiciones de alta presión y altas temperaturas, resultando en un rendimiento del 10 al 20%. El proceso consiste en la reacción directa entre el nitrógeno y el hidrógeno gaseoso. Es una reacción exotérmica, por lo que un excesivo aumento de temperatura no favorece la formación del amoníaco. Sin embargo, la velocidad a la que se forma el amoníaco a temperatura ambiente es casi nula. Es una reacción muy lenta, puesto que tiene una elevada energía de activación, consecuencia de la estabilidad del nitrógeno. La solución de Haber al problema fue utilizar un catalizador. Oxígeno de hierro que se reduce a hierro en la atmósfera de hidrógeno y al aumentar la presión, ya que esto favorece la formación del producto. Convertir el método de Haber en un proceso de fabricación fue trabajo realizado por Carl Bosch, quien de este modo consiguió su Nobel. A pesar de todo, la formación del amoníaco es baja con un rendimiento alrededor del 15%. Los gases de salida del reactor pasan por un condensador donde se puede licuar el amoníaco, separándolo así de los reactivos, los cuales pueden ser nuevamente utilizados. Los estudios sobre el mecanismo de la reacción indican que la etapa determinante de la velocidad de la reacción es la ruptura de la molécula de nitrógeno y la coordinación a la superficie del catalizador. El otro reactivo, que es el hidrógeno, se activa mucho más fácilmente. Se producen una serie de reacciones de inserción entre las especies absorbidas para producir el amoníaco. El catalizador funciona absorbiendo las moléculas de nitrógeno en la superficie del catalizador, debilitando el enlace interatómico. De esta forma se origina el nitrógeno atómico, el cual reacciona con átomos de hidrógeno que provienen a la disociación del hidrógeno, que también tiene lugar en la superficie metálica.
Ahora les hablaré de lo que es el método reformado con vapor. A continuación se explica el proceso de obtención del amoníaco. Se parte del gas natural constituido por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% metano, para obtener el hidrógeno, necesario para la síntesis del amoníaco. Para este proceso tendremos que pasar por diferentes pasos o etapas, y comenzamos así con la desulfuración. Antes del reformado tenemos que eliminar el azufre que contiene el gas natural, dado que la empresa distribuidora le añade compuestos orgánicos para olorizarlo. Luego tenemos lo que es el reformado. Una vez adecuado el gas natural, se le somete a un reformado catalítico con vapor de agua. El craqueorrupturas de las moléculas de amonio. El gas natural se mezcla con vapor en la proposición gas que es igual a vapor, y se conduce al proceso de reformado, el cual se lleva a cabo en dos etapas. Las dos etapas son el reformador primario y el reformador secundario. El reformador primario, el gas conjunto con el vapor se hace pasar por el interior de los tubos del equipo, donde tienen lugar a las reacciones fuertemente endotérmicas. Estas reacciones se llevan a cabo a 800 grados centígrados y están catalizadas por óxido de níquel. Así se favorece la formación del hidrógeno. El reformador secundario. El gas de salida del reformador anterior se mezcla con una corriente de aire en este segundo equipo. De esta manera aportamos el nitrógeno necesario para el gas de síntesis estequiométrico, nitrógeno más 3H2. Además tiene lugar a la combustión del metano alcanzándose temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Luego tenemos lo que es la purificación. El proceso de obtención de amoníaco requiere un gas de síntesis de gran pureza. Por ello se debe eliminar gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Luego se da la etapa de conversión. Tras enfriar la mezcla se conduce a un convertidor donde el monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono por reacción con vapor de agua. La etapa de eliminación del dióxido de carbono. Seguidamente, el dióxido de carbono se elimina en una torre con varios lechos mediante la absorción con carbonato de potasio a contracorriente, formándose carbonato ácido de potasio. Este se hace pasar por dos torres a baja presión para absorber dióxido de carbono. El bicarbonato pasa a carbón liberando dióxido de carbono, que es un subproducto que sirve para la fabricación de bebidas refrescantes. La etapa de metanización. Las tasas de monóxido de carbono tienen un 0,2% y el dióxido de carbono un 0,09%, que son peligrosos para el catalizador del reactor de síntesis, que se convierten en CH4. La síntesis del amoníaco. Así se obtiene un gas de síntesis con restos de metano y argón, que actúan como inertes. A continuación el gas se comprime a la presión de 200 atm aproximadamente con un compresor centrífugo con turbina de vapor y que se lleva al reactor donde tiene lugar a la producción del amoníaco, sobre un hecho catalítico de Fe. La descripción de la industria química del amoníaco.
Ahora se procede a describir de manera minuciosa y detallada la industria química del amoníaco. Actualmente, en torno a un 80% del amoníaco que se produce en todo el mundo se utiliza como fuente de nitrógeno para fabricar los fertilizantes, mientras que el 20% restante se emplea en distintas aplicaciones industriales, como la producción de plásticos, fibras, explosivos, hidracina, aminas, amidas, nitrilos y otros compuestos orgánicos de nitrógeno que sirven de productos intermedios en la fabricación de tintes y productos farmacéuticos. Entre los productos inorgánicos que se fabrican a partir del amoníaco, destaca el ácido nítrico, la urea y el cianuro de sodio. El amoníaco también se utiliza en medidas de protección para el medio ambiente, como por ejemplo para eliminar el NOx de los gases de combustión. El amoníaco líquido es un disolvente destacado y también se utiliza como refrigerante. En el 2003, la capacidad mundial de producción de amoníaco alcanzó los 109 millones de toneladas. Las conclusiones. Con esto logramos conocer el origen y el proceso del amoníaco y conocer más claramente lo que contienen los elementos que usamos a diario en los hogares o fuera de él. Es por ello que con este proyecto tuvimos conocimientos claros de la evolución que lleva día a día la tecnología y las diferentes formas del hombre de desarrollar algo nuevo mientras pasa el tiempo.